Hola queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el Padre Byron. Continuamos con nuestras clases de teología. Nos encontramos en el apartado de eclesiología y nos encontramos además en la última clase, Iglesia Invisible. Hablaremos de este estrato más íntimo, más espiritual de la Iglesia que nos une a todos como realmente hermanos que conformamos el cuerpo místico de Cristo. Necesariamente hablaremos acerca de la comunión de los santos. Evidentemente, de entre todos ellos, tenemos que hablar también de la Santísima Virgen María. Vamos a comenzar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hacemos un momento de silencio y junto a María clamamos la venida del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, tenemos Iglesia Invisible. Hasta el día de la segunda y definitiva venida de Cristo al final de los tiempos, sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, mientras otros están glorificados, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal cual es. Esto nos dice Lumen Gentium en el numeral 49. Entonces de aquí ya entendemos tres iglesias que las llamamos así por concepto. Evidentemente es una sola realidad, ¿no? Estas tres porciones del pueblo de Dios componen una misma y sola iglesia, la única iglesia de Cristo, pero cada una es uno de los estados de la iglesia: iglesia triunfante, purgante y militante. La iglesia triunfante es la del cielo, constituida por todos los que han muerto en gracia de Dios y están debidamente purificados. En la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 9, nos dice que ni el ojo vio, ni oído oyó. El espectáculo más tremendo, glorioso, es esta experiencia inclusive de San Juan en el Apocalipsis, cuando ve bajar a la Nueva Jerusalén, esta iglesia triunfante. Es el modelo de la iglesia en la tierra y su meta, el objetivo final de la misión que Cristo le confió. Entonces, esta iglesia triunfante y purificada es el modelo de cada una de las personas que siguen a Cristo, que también de cierta manera, como piedras vivas, conforman esta iglesia, y a la par es la meta, es decir, la santidad. Por medio de esta purificación aquí en la tierra, y ya veremos ahora con la segunda iglesia, si es que no aquí en la tierra, a través del purgatorio, para llegar a este estado de gloria, de triunfo total y eterno. La iglesia purgante es la formada por todos los que precisan una última purificación. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1030 dice: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Este es el purgatorio. Y allí se encuentra la iglesia purgante. La iglesia militante
es la formada por los que caminan todavía en la tierra. Es siempre misionera, es decir, nosotros, aquí en este mundo. La comunión de los santos. En la Iglesia existe una íntima unión entre todos sus miembros, estén donde estén, en la tierra, en el purgatorio o en el cielo. La comunión de los santos. Es como una suerte de corriente interior de gracia y de vida divina que circula entre todos los miembros de la Iglesia y a todos a una. Tiene dos significados estrechamente relacionados: comunión en las cosas santas y además comunión entre las personas santas. En cuanto a la comunión en las cosas santas, los fieles de la tierra participan en los bienes espirituales de la Iglesia. Más prácticamente, más cercanamente para nosotros, pues tenemos los sacramentos, los sacramentales, los actos de devoción, todo lo que la Iglesia propone como un camino, por ejemplo, para santificarnos, la oración, el sacrificio, y por otro lado, comunión entre las personas santas. Es una compenetración que se da entre todos los fieles. La unión de los miembros de la Iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe. Permanecemos en comunión, porque hacemos parte de esa única Iglesia de Cristo. Así nos dice Lumen Gentium en el numeral 49. Los modos de participar en la comunión de los santos son distintos, según la situación y estado de cada uno. Los fieles de la Iglesia militante, en estado de gracia, ojo a esto que se subraya, gracia, en estado de gracia, porque los que no están en gracia, están en pecado mortal, lamentablemente se pierden de esto. Los que están en gracia de Dios pueden entonces intervenir a favor de los demás y de las almas del purgatorio con su oración y el mérito de sus buenas obras. Cuando estamos en gracia de Dios, nos convertimos en intercesores. Y si estamos en desgracia, en pecado mortal, lamentablemente podemos realizar oración y todo, pero esto no tiene ningún mérito. Es algo fuerte, ¿no? No sirve para nuestra santificación en absoluto para nada. Peor para la santificación de alguien más. Por ello, lo que se hace es aconsejar a la persona que sí, que ore, que pida y todo, ¿no? Pero apuntando a que vuelva a estar en gracia de Dios, porque cuando vuelve a estar en gracia de Dios, allí la gracia funciona de manera también retroactiva, entonces los méritos de las cosas buenas que hizo antes, ahí ya cobran valor, ahí ya tienen mérito. Y es sencillo entender esto. Si es que yo no llego a estar en gracia de Dios y me muero, a pesar de que hice muchas cosas para mi santificación y la santificación de los demás, pues si me fui al infierno no sirvió de nada, o sea, estoy condenado. No sirvió de nada la santificación. Esas obras solamente me sirven para mi conversión y cuando ya entro en la gracia de Dios, estas por fin tienen valor, tienen méritos. En cambio, si es que una persona ha hecho muchas cosas buenas y ha estado en pecado mortal mucho tiempo, pero ha intentado hacer cosas buenas y ha buscado estar en gracia de Dios hasta que un momento por fin ya lo está, entonces todas esas obras le sirven para la santificación actual, presente de esa persona, a los ojos de Dios, ¿no? Y esto, pues entonces también tendrá un beneficio eterno, porque si va al cielo, todas las obras de santificación le sirvieron porque está en el cielo, ¿no? En cambio, repito, si es que si alguien se condena, pues todas las cosas buenas que pudo haber hecho no sirven absolutamente para nada. Evidentemente, me refiero para su santificación. Los miembros de la Iglesia purgante pueden recibir la ayuda de los demás para su purificación y a su vez interceder a favor de los fieles de la tierra. La Iglesia purgante entonces también puede ayudar a la santificación de los que están en la tierra. Y por último, los bienaventurados de la Iglesia triunfante ya han alcanzado su meta y no necesitan auxilios, pero ayudan mucho a los fieles de la Iglesia peregrina y de la purgante con su intercesión ante Dios, evidentemente, ¿no? Ya que están santificados, tienen una potencia de oración muy santa, pues evidentemente interceden por nosotros, ya que permanecemos en comunión. Indefectibilidad de la Iglesia. ¿Qué significa esto? Que esta Iglesia no puede faltar o desaparecer. La Iglesia siempre va a estar. Es más, desde que queda incorporada a Cristo, vive
unida de tal manera a Él que porque Cristo vive, la iglesia vive. Y como Cristo vive para siempre, la iglesia vivirá para siempre. Y no solo en el sentido de perseverancia en el tiempo, es decir, que sigue la institución eclesial presente, vemos que hay iglesias católicas, no solamente en ese sentido, sino en el de persistencia en ser tal y como Cristo la ha querido y fundado hasta el fin de los siglos. No solamente el hecho de subsistir, sino que de subsistir como Cristo ha querido. Aquí en la tierra, evidentemente, y evidentemente más cuando sea en el cielo, pues de una manera perfecta. Es verdad de fe basada en dos promesas de Jesús, esta indefectibilidad de la iglesia. La primera, basada en Mateo capítulo 16, versículo 18, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y en Mateo 28, 20, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién puede dudar de las palabras del Divino Maestro? Consumación de la Iglesia. Lumen Gentium en el numeral 48 nos dice: la Iglesia solo logrará su plenitud consumada en la gloria del cielo, cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas y cuando, junto con el género humano, también la creación entera quede perfectamente renovada en Cristo. Esta Iglesia, entonces, aguarda la consumación final. Ignoramos por completo cuándo ocurrirá el fin del mundo. Eso está claro en San Marcos capítulo 13, versículo 32. Pero sabemos que varios acontecimientos precederán a la consumación o perfección final de la Iglesia. Primero, la Iglesia se verá sometida a una gran prueba. Evangelio según San Marcos capítulo 13, versículos del 19 al 23. Allí Jesús dice que llegarán días de desolación, de sufrimiento, de dolor, que nunca antes hubo. Y que si Dios no acortara ese tiempo, pues nadie podría soportarlo, ¿no? Es un tiempo fuerte, difícil, ¿no? Segundo, resucitarán los cuerpos de todos los hombres. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 990 nos dice: la resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Esta es la resurrección de los cuerpos, unos para la vida eterna y otros para la maldición. Tercero, Cristo glorioso vendrá para juzgar a todos los hombres. Esta es la parusía. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1039 nos dice: será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios, lo que también llama San Bernardo la vergüenza universal. Entonces la Iglesia alcanzará su meta y su consumación o plenitud. Pero el modelo de la Iglesia triunfante ya lo tenemos. Es la Santísima Virgen María juntamente con los demás santos. La Lumen Gentium en el numeral 54 nos dice: María es quien, después de Cristo, ocupa en la Santa Iglesia el lugar más alto y a la vez el más próximo a nosotros. Desde el Calvario y hasta el final de los tiempos, María Santísima lleva a cabo junto a Cristo una singular misión maternal entre los miembros del pueblo de Dios. De su maternidad divina provienen todos sus títulos y privilegios. Por esta unión tan íntima con Jesucristo, primero con el Verbo, luego con el Verbo encarnado, entonces María es objeto de una misericordia, una gracia tan grande, tan especial, que Dios le ha otorgado este privilegio de tener este lugar también entre los hombres, delante de su Hijo Jesucristo, y también junto a Cristo, delante de nosotros, como la Madre de Dios. La Iglesia siempre ha considerado a María, además de Madre de Dios, también Madre de los fieles cristianos en el orden de la gracia. Primero, precede a la Iglesia, porque su concepción inmaculada es el primer acto redentor de Cristo, y su fe y obediencia libre son requisitos previos para la entrada de Jesús en el mundo. Este primer acto redentor de Cristo se da en la Virgen María, puesto que ella goza de las prerrogativas de la redención, del sacrificio de Cristo en la cruz. Significa que ella, al ser concebida sin pecado original, ya
Dios le otorgaba esos méritos de Cristo en la cruz, con los cuales ella era preservada del pecado original, era redimida, ya, ¿qué significa esto? Que era salvada de caer en el pecado. Es algo hermosísimo, ¿no? Y luego, por su fe y obediencia, no cayó en él. Primero preservada y luego por su obediencia, por sus méritos, por su fe también, entonces ella dejó que Dios le defienda para no caer en el pecado. No tuvo ni pecado original ni pecado personal. Segundo, está activamente presente en todo momento de la fundación de la Iglesia. Desde la encarnación de Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección y luego también en Pentecostés. Es decir, que ella ha estado presente y pues junto a ella, recuerdo ahora Hechos de los Apóstoles cuando están allí en lo que se conoce como el aposento alto, orando, y María estaba en medio de ellos también, ¿no? Junto a María, los apóstoles, orando, clamando, pidiendo que la iglesia por fin pueda desarrollarse, pueda salir hasta los confines del mundo con esta fuerza del Espíritu. Y tercero, Asunta en el cielo no ha dejado esta misión salvadora, sino que con su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. Esto lo dice Lumen Gentium en el numeral 62. Ojo a esto, cuando se habla aquí de misión salvadora, no porque ella es la que salva, sino misión salvadora en cuanto que ella intercede por nosotros para que también podamos acceder a la salvación que nos viene por Jesucristo. El 21 de noviembre de 1964, Pablo VI proclamó a María Madre de la Iglesia. En su discurso de clausura de la tercera sesión del Concilio Vaticano II afirmó: por ser madre de aquel que desde el primer instante de la encarnación en su seno virginal se constituyó en cabeza de su cuerpo místico, que es la Iglesia, María, pues, como Madre de Cristo, es también Madre de los fieles y de los pastores, es decir, de la Iglesia. María, la Madre. Qué bonito. Ya que ella es la madre de la cabeza de la Iglesia, evidentemente, eso también lo dice San Agustín, no puede una madre tener de su hijo solamente la cabeza, sería un monstruo, sino que tiene todo su cuerpo. Así también, místicamente, la Santísima Virgen María es nuestra madre. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al fin de estas clases de eclesiología. Hemos terminado con Iglesia Invisible. Pueden repasar cada una de las clases y cuando estén listos, pues ya saben, se pueden contactar conmigo y así podemos reunirnos para tomarles la prueba de este apartado. El siguiente ya viene en camino, así que estén muy atentos. Ahora dispónganse a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.